Bendiciones para todos. Evidencias de un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 9, verso 19 al 25. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos delante de los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descargándole en una canasta. Oremos al Señor. Padre nuestro, en esta hora te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de reunirnos ante tu presencia. Gracias porque tu palabra nos insta a parecernos cada día más a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Oramos para que este tiempo sea de edificación mutua para la gloria de tu nombre, y que nos permitas ver el privilegio de que personas vengan al arrepentimiento por la exposición de tu palabra. Yo te ruego que por favor me uses. Usa mi boca, por favor, de manera tal que tu nombre sea reconocido, tu gloria sea exaltada, y que yo mengüe para que tú crezcas. Habla por medio de tu palabra, porque te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Estimados hermanos y amigos, muchas veces le he preguntado a personas: ¿has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo? ¿Alguna vez podrías decir tú que Jesucristo es tu Señor? Y la pregunta que les hago es: ¿desde cuándo crees que tuviste ese encuentro real con el Señor Jesucristo o con Dios? Y muchas de las respuestas que he recibido apuntan a decir que desde que el Señor Jesucristo hizo esto o lo otro en su vida. Por ejemplo, he escuchado personas que dicen: yo soy cristiano desde que Jesús sanó mi cáncer. Yo soy cristiano desde que Jesús cambió la vida de mi hijo. Yo soy cristiano desde que Jesús hizo algo en mi vida. Eso es lo que algunos responden. Es decir, la mayoría de las personas apuntan a que los seguidores del Señor son seguidores del Señor más por lo que Él ha hecho, y pocos son los que dicen que es seguidor de Él por lo que Él es en su vida. Y cuando vamos a ver las evidencias de aquellos hermanos que dicen que han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, parece ser que no son muy creíbles. Dicen ser creyentes, pero sus evidencias demuestran lo contrario. De los apóstoles decían estas palabras en Hechos capítulo 4, verso 13, me gustaría leerlo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Mire, los apóstoles, estando ante el Sanedrín de los judíos, la máxima autoridad judía, decían de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres pescadores, no tenían mucha letra, decían de ellos y se maravillaban. ¿Qué decían? Le reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, estos hombres evidenciaban que realmente habían tenido un encuentro con Jesús. En días pasados, hermanos, vimos el cómo un hombre llamado Saulo
perseguidor de la iglesia, acérrimo, que tenía respiración de matar cristianos, iba casa por casa y aquellos que eran cristianos los sacaba y los llevaba para ser presos y luego matarlos. Tuvo un encuentro este hombre un día camino a Damasco, fuera del contexto de Israel, con el Señor Jesucristo, y ahora se le había dicho en Hechos capítulo 9 verso 15, el Señor le dijo a un hombre llamado Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El verso 16 dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Este hombre, que su pasado fue un pasado terrible, su religión lo llevó incluso a matar, ahora Dios había dicho a un hombre llamado Ananías que fuera ante Saulo, porque ahora le era un instrumento escogido para llevar el nombre del Señor Jesucristo en presencia de no judíos, en presencia de reyes y en presencia de otros hijos de Israel o judíos en otras naciones. Y nos dice que el Señor le dice a Ananías: este hombre Saulo, le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, hermanos, ¿qué pasó luego con este instrumento escogido por el Señor? ¿Qué pasó con este hombre? Bueno, el día de hoy me gustaría hablarles bajo el título Evidencias de un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Evidencias de un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Pastor, ¿y por qué este título? Bueno, Lucas nos narra la historia de que Saulo de Tarso, posteriormente el nombre Pablo, el apóstol Pablo, es el mismo nombre, solo que uno romano y otro judío. Este había tenido un encuentro con el Señor Jesús, y al tener ese encuentro con el Señor Jesús, la pregunta es: ¿realmente tuvo un encuentro con el Señor Jesús? ¿Había algunas evidencias que mostraran que él sí se había encontrado con el Señor Jesús? Este hombre, Saulo, que era un matón de cristianos, que iba camino a Damasco con cartas autorizando para sacar a algunos creyentes y llevarlos a Jerusalén y matarlos, y que dice que tuvo un encuentro, que una luz resplandeciente vino sobre él, y que este hombre ahora Dios lo iba a usar para ser instrumento escogido en la presencia de gentiles. Realmente sus evidencias demostraban de que había tenido ese encuentro con el Señor. Bueno, por eso hoy quiero hablarles de eso. Evidencias o demostraciones o formas de vivir de un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Qué vemos en el texto? Vayan conmigo a Hechos capítulo 9, verso 19. Y habiendo tomado alimento, dice Hechos 9, 19, recobró fuerzas. ¿De quién está hablando este texto, hermanos? Del mismo Saulo. ¿Qué fue lo que pasó con Saulo después del encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo? Regresen por favor al verso 8 de Hechos capítulo 9. Mire lo que dice: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué nos dice de Saulo? Ha tenido un encuentro con el Señor Jesús, una luz resplandeciente vino sobre él. Y esa luz resplandeciente, cuando lo ve, Saulo hace 2 preguntas. Primero, ¿quién eres, Señor? Y cuando le dice ¿quién eres, Señor?, él dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego viene una segunda pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Bueno, te diré lo que tienes que hacer. Ve a Damasco. Y el contexto ahora dice: entonces Saulo se levantó de tierra después de ese encuentro con el Señor Jesús. Abriendo los ojos, el tema era que había quedado ciego, no veía a nadie. Así que lo llevan de la mano, lo entran a Damasco, la capital de Siria.
Y dice que en Siria este hombre estuvo 3 días ciego y sin comer ni beber. Es decir, estuvo en ayunas estos 3 días. Vayan conmigo al verso 17 de Hechos capítulo 9. Mire lo que dice. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Ya no lo trata como cualquiera. Ananías ha recibido instrucción y lo trata como un hermano. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, mire lo que dice, para que recobres la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Ahora Saulo ya se le quita la ceguera y el Espíritu Santo viene sobre él. Verso 18. Al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Mire, este hombre creyó en Cristo e inmediatamente se bautizó. Duró 3 días sin bautizarse porque estaba en ayuno. Duró 3 días sin bautizarse porque estaba ciego mientras Dios venía a darle instrucciones. Ahora, este hombre que se levantó, ¿qué evidencias dio Saulo para demostrar que verdaderamente tuvo un encuentro con el Señor Jesús? Bueno, como le dije, el contexto dice que habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Físicamente se fortaleció, comió. 3 días sin comer, ahora comió. Durante 3 días debilitó su cuerpo, estaba en ayuno, pero fortaleció su espíritu. Estuvo preparándose para recibir la instrucción del Señor Jesús. Ahora era necesario fortalecer su cuerpo para dar evidencias de su encuentro con el Señor Jesús. Con esto en mente, entonces repito, ¿qué evidencia dio Saulo para demostrar que verdaderamente tuvo un encuentro con el Señor Jesús? Voy a hablarles de la primera evidencia, si usted está tomando nota. La primera evidencia de Saulo para demostrar que verdaderamente tuvo un encuentro real con el Señor Jesucristo es que tiene comunión con los que creen en el Evangelio. La primera evidencia es que tiene comunión con los que creen en el Evangelio. ¿Por qué dice esto, pastor? Vayan al verso 9 y mire lo que dice. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo, mire lo que dice, una confusión que une la idea. Y estuvo Saulo por algunos días, ¿con quién? Con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Notan lo que hizo Saulo, hermanos? ¿Qué hacían aquellos que creían en el Evangelio? Regrese conmigo, por favor, vayan conmigo a Hechos capítulo 2, verso 41. Hechos 2:41. ¿Qué hacían aquellos que creían en el Evangelio? Bueno, Saulo dice que ahora, después de ese encuentro, después de ser lleno del Espíritu Santo, después de haber sido bautizado, ahora dice que estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué hacían aquellos que creían en el Evangelio? Por naturaleza, la iglesia, ¿qué hacía? Hablando del apóstol Pedro y después de predicar el Evangelio en Jerusalén, dice, verso 41, así que los que recibieron su palabra, los que después de haber predicado Pedro recibieron la palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué hacían estas personas? ¿Qué hacían estos creyentes? Verso 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? En la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, un verdadero creyente, en el momento que cree, en el momento que es bautizado, sabe que debe congregarse, sabe que debe tener comunión con otros creyentes. Saulo no fue la excepción. Saulo no solo era enseñado ahora, sino también podía compartir con otros su encuentro que tuvo con el Señor Jesucristo. Él tenía cosas por enseñar como buen erudito, como buen fariseo de fariseos, pero ahora también era enseñado por otros. Por eso era necesario compartir con otros y de esta manera entonces tener comunión. Me gustaría que me acompañen en primera carta de Juan capítulo 1, verso 5. El apóstol Juan luego posteriormente en su carta escribió esto. Este es el mensaje que hemos oído de él, hablando del Señor Jesucristo.
y les anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Dios o con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Y mire lo que dice el verso 7. Pero si andamos en luz, notan el contraste entre tinieblas y luz, pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, Saulo ya no andaba en tinieblas. Saulo ya no andaba ciego. Saulo ya no andaba ciego ni espiritual ni físicamente. Espiritualmente estuvo ciego porque mataba a los cristianos. Físicamente quedó ciego en el momento del encuentro con Cristo. Pero ahora, después, ya no estaba ciego. El apóstol Juan dice: pero si andamos en luz, él ya estaba en luz, ya estaba creyendo en Cristo. Dice, como él está en luz, ¿qué dice? ¿Cuál es el resultado? Tenemos comunión los unos con los otros. Amado hermano, amada hermana, amado invitado, tú que me escuchas el día de hoy, cuando estamos en tinieblas, podríamos decir: yo creo a Dios en mi manera. Yo no necesito ir por allá a esas iglesias. Yo no necesito juntarme con esos creyentes. Yo desde aquí creo a mi manera. Pues eso no sería bíblico, eso sería estar en tinieblas. Los que andamos en luz, el apóstol Juan dice: pero si andamos en luz, como Cristo, como Dios anda en luz, dice, tenemos comunión. Tenemos comunión los unos con los otros. Y de esa manera demostramos, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Quieres demostrar que Cristo ha perdonado tus pecados? Pues bueno, déjame decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, tú que me escuchas, la sangre de Cristo es demostrada que perdona nuestros pecados cuando nos reunimos con otros, cuando tenemos comunión con otros. Pastor, por época de pandemia no me puedo reunir con ustedes. Bueno, este es un medio por el cual usamos, donde tú prendes tu cámara y estás ahí atento, teniendo comunión los unos con los otros. Saulo no estaba en tinieblas, no era ciego. La luz de Cristo estaba en su vida y por eso es que tenía comunión con los hermanos. Así que, hermanos, una evidencia de haber tenido un encuentro real con el Señor Jesucristo, y digo real es porque sí, verdaderamente fue real. Si has tenido un encuentro real con Cristo, debes, escucha esta palabra, incluso tienes que tener comunión con otros hermanos de diferentes razas, lengua, nación, tribu, formas de vivir, pero tenemos comunión, nos juntamos a hablar de lo que nos une. Pueda que no podamos hablar de nuestra forma de vivir, pueda que no podamos hablar de nuestra forma de vestir, pero sí podemos juntarnos a hablar de lo que nos une, y es la comunión en el Señor Jesucristo. Esa es la primera evidencia. Pero miremos una segunda evidencia. Una segunda evidencia de que yo he tenido un encuentro personal, o que Saulo tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, es que proclama el Evangelio. Lo primero que dijimos entonces es que tiene comunión con aquellos que creen en el Evangelio. Pero lo segundo es que proclama el Evangelio. ¿Y por qué dice eso, pastor? Mire lo que dice Hechos 9:20. Enseguida, primero se reunió con los hermanos, tuvo comunión con ellos, y dice verso 20, y enseguida, ¿qué hacía Saulo? Predicaba a Cristo. Predicaba a Cristo, ¿en dónde? En las sinagogas. ¿Qué hacía? Diciendo que este era el Hijo de Dios. Verso 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a esto vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Aquí vemos a un hombre que una evidencia de que realmente tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo es que inmediatamente predica o anuncia o proclama al Señor Jesucristo. Anuncia el Evangelio, predica el Evangelio.
primeramente en las sinagogas. Él era un judío, entraba ahí e inmediatamente aprovechaba para compartir el evangelio en las sinagogas, en los lugares donde iban los judíos. ¿Y qué era lo que proclamaba? Él decía que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Saben una cosa? Algunos dicen, yo soy cristiano, he tenido un encuentro con Cristo, pero parece ser que su cristianismo solo lo supiera él y Dios, nadie más. En el trabajo no saben que eres cristiano. En el estudio no saben que eres cristiano. En tu círculo de amigos parece ser que no proclamaras. Bueno, si has tenido un encuentro con Cristo, se espera que proclames, que anuncies el evangelio de Cristo, que hables a otros de su muerte y de su resurrección, de que Él ha cambiado tu vida. Cuando tú proclamas el evangelio va a pasar lo que pasó con Saulo. Mire lo que pasó con Saulo, verso 21. Y todos los que le oían ese evangelio estaban atónitos, sorprendidos. ¿Cómo así que y mira lo que decía, no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? ¿No era el que los mataba? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. La gente se va a sorprender. Esta no era la chismosa. Este no era el hombre arrogante. Este no era el hombre tosco, necio. Y ahora es que hablando de Cristo, pero lo demuestra con su vida. La gente se va a preguntar de lo que está pasando en tu vida. Así que, hermanos, o tú que me escuches, una evidencia de que has tenido un encuentro real con Cristo, que ha perdonado tus pecados, que tu bautismo ha servido de algo, es que tú ahora entonces proclamas el evangelio. Lo proclamas, anuncias. La gente se va a sorprender. Va a decir, ¿y cómo así? ¿Desde cuándo es cristianito? Pues bueno, van a sorprenderte, no por lo malo que hagas, sino por lo bueno, cómo lo demuestras. Así que hemos visto que las evidencias de haber tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, un encuentro real, primero, tiene comunión con los hermanos. ¿Qué es lo segundo? Proclama el evangelio. Pero miremos un tercero, por favor. No solamente proclama el evangelio, sino que enseña el evangelio. Enseña el evangelio. Vayan conmigo a Hechos 9:22. Hay un contraste, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. En otras palabras, este texto dice, las palabras de Saulo eran tan bien argumentadas que confundía a los judíos que vivían en Damasco. Ellos no podían contradecir cuando él afirmaba que Jesús era el Cristo. Hermanos, mientras la gente murmuraba, mientras la gente hablaba y decía, este no fue que vino acá con cartas de autorización para llevarse cristianos, para llevarlos a Jerusalén y luego tomarlos presos y matarlos. Bueno, Saulo no solo proclamaba el evangelio, sino que usaba las escrituras, es lo que trata de decir este texto. Vayan al verso 22. Se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando bíblicamente que Jesús es el Cristo. Él no hablaba de él mismo, él hablaba desde las escrituras que Jesús era el Cristo. Como me recuerda en Hechos capítulo 18, habla de un hombre llamado Apolos, que cuando ya sabe muy bien el evangelio, dice que refutaba desde las escrituras que Jesús era el Cristo. Esto era lo que estaba haciendo Saulo. Saulo entonces no solo proclama el evangelio, sino que enseña el evangelio. Amada iglesia, amado hermano, tú que dices que eres creyente, que eres un discípulo del Señor, bíblicamente debemos demostrar que Jesús es el Cristo, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ahora, hermanos, el mayor oponente de la iglesia, el que se oponía a la iglesia, se convirtió en su más grande defensor. Saulo estaba en contra de cristianos, ahora estaba a favor de los cristianos. Él podía enseñar desde las escrituras porque era un erudito. Él era un fariseo de fariseos, pero enseñaba más con el cambio que había ocurrido en su vida. Su vida ahora había sido transformada por el evangelio. Qué bonito es eso, que nosotros
enseñemos desde las Escrituras acompañada de nuestros hechos, de nuestras palabras, de nuestras actitudes, de nuestra forma de vivir. Es importante conocer lo que la Biblia enseña y cómo defender la fe, pero las palabras la respalda el cambio de vida que hay en nosotros. Una vez más, ¿qué hemos visto? Las evidencias de haber tenido un encuentro real con el Señor Jesucristo serían entonces, primero, tener comunión los unos con los otros. Segundo, proclamar el Evangelio, hablar de Cristo. Tercero, enseñar el Evangelio. Desde las Escrituras, hacer una defensa de la fe. Esto se llama apologética, hacer una defensa de la fe. Pero miremos una última evidencia. Padece persecución a causa del Evangelio. Vayan conmigo al verso 23. Pasados muchos días ¿de qué? Que Pablo tenía comunión con los hermanos, que Pablo proclamaba el Evangelio y que Pablo enseñaba el Evangelio. Pasados muchos días, los judíos ¿qué resolvieron? En consejo matarle. Los mismos judíos. ¿Recuerdan lo que había hecho el Señor Jesús? Lo que hicieron con él, le mataron. Cuando proclamaba el Evangelio, cuando enseñaba el Evangelio, se amangualaron y ¿qué hicieron? Le mataron. Al igual que los apóstoles, al igual que con Esteban, al igual que con Felipe, que lo hemos venido viendo, pues con Saulo no era la excepción. Por causa del Evangelio, ahora querían matarle. El verso 24, mire lo que dice. Pero sus amenazas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. ¿Qué hicieron los judíos? Oiga, este hombre venía de los judíos a matar cristianos y ahora se volvió en contra nuestra. Pues bueno, ¿nos quiere dañar nuestro judaísmo aquí en Damasco? Pues matémosle. ¿Y qué hicieron? Era una ciudad amurallada y se quedaron en la puerta día y noche esperando a que Saulo saliera por ahí para agarrarlo, prenderlo y matarlo. ¿Qué judíos tan jodidos? Pero ahora entonces dice el verso 25 de manera providencial. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Notan esto? Aquí vemos cómo Dios de manera providencial sabía que en la puerta estaban estos judíos para poder matar a Saulo, para que callara el Evangelio, para que ya no enseñara el Evangelio. Así que los discípulos, los que ya tenían comunión con Pablo, ponen un canasto. ¿Cómo fue la historia? Saulo se mete en un canasto y lo bajan por la muralla de noche, descolgándolo en esa canasta. Posteriormente Saulo lo diría en una de las cartas a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3 verso 12, dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Saulo quiso vivir ahora ya no la forma judía o religiosa. Saulo quiso vivir ahora conforme a la palabra de Dios le decía en Cristo, piadosamente. Pero ¿qué nos dice? Que los que quieran vivir piadosamente, según la palabra de Dios, padecerán persecución. Estimados hermanos y amigos, cuando queremos vivir de tal manera que demostremos que hemos tenido un encuentro real con el Señor Jesucristo, ten por seguro que tendrás persecución, tendremos persecución, seremos perseguidos por causa del Evangelio. Si con el Señor Jesucristo lo hicieron, si con los apóstoles lo hicieron, si con Esteban lo hicieron, si con Felipe lo hicieron, si con Saulo lo hicieron, tú y yo no somos la excepción, vamos a ser perseguidos. ¿Cómo así que tú no haces esto? ¿Cómo así que tú no fornicas? ¿Cómo así que tú no mientes? ¿Cómo así que tú no haces esto? Hoy en día a lo bueno le llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Si tú quieres vivir piadosamente, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Hemos dicho que un cuarto punto entonces es que aquellos que han tenido un encuentro real con Cristo van a padecer persecución a causa del Evangelio. El Señor Jesús dijo, Juan capítulo 15 verso 20,
Acuérdense de la palabra que les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermanos, al Señor Jesucristo lo persiguieron. A nosotros, por causa del Evangelio, también nos van a perseguir. Quiero concluir con esto. ¿Qué evidencias tienes en tu vida que demuestren que has tenido un encuentro real con el Señor Jesucristo? Bueno, Saulo, las evidencias que demostró es que tuvo comunión con los hermanos. Proclamó el Evangelio e enseñó el Evangelio y a causa de esto sufrió persecución. ¿Tú tienes estas características, hermano? Tú que dices que eres discípulo del Señor Jesús, ¿tienes comunión con otros discípulos o dices, yo estoy aparte, yo no necesito de otros? Tú que dices que eres discípulo del Señor Jesús, ¿sigues proclamando el Evangelio o estás esperando que pase la pandemia para seguir hablando de Cristo? Habla de Cristo a tus amigos, invitados, vecinos, compañeros de trabajo. Tú que dices que eres discípulo del Señor, que te has tenido un encuentro con Cristo, ¿sigues enseñando el Evangelio? ¿Te animas a invitar personas, ya sea por internet o aún en tu casa, guardando los medios por los cuales no te puedas infectar, para desde las Escrituras enseñar la Biblia? O dices, yo no estoy capacitado para enseñar. Debes saber las Escrituras para poder hacer defensa de la fe. En otras palabras, bíblicamente, ¿haces apologética de lo que crees? ¿Estás siendo perseguido a causa del Evangelio? Hermanos, hay algunas personas que dicen, yo no tengo problemas con nadie. Pues déjame decirte, cuando tú no proclamas a Cristo, cuando tú no le muestras al pecador que anda en pecado, no vas a tener problemas. Pero cuando presentas a Cristo como es, vas a padecer persecución. Estas son algunas evidencias de aquellos que han tenido un encuentro real con el Señor. Y para ti que me escuchas el día de hoy y que no eres un discípulo, que aún no eres bautizado, que aún no has creído en Cristo. Bueno, lo que hizo que Saulo demostrara estas evidencias es que tuvo un encuentro real con el Señor Jesucristo. Él perdonó sus pecados. Él entonces, Saulo, se arrepintió, luego fue bautizado y el Espíritu de Dios vino sobre tu vida. ¿Quisieras que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida? Arrepiente de tus pecados. Ya no sigan la vida que estás viviendo. Cambia tu manera de pensar y de vivir. Eso es arrepentimiento. Cambia ahora y ven con tu vida a Cristo y deja que Dios cambie tu vida para que puedas entonces tener comunión con nosotros, proclamar el Evangelio, enseñarlo y aún así ser digno de padecer persecución por nombre de Cristo. Tú también puedes tener eso. Él quiere que vengas en arrepentimiento para el perdón de tus pecados. El Señor Jesucristo murió en una cruz, fue sepultado y conforme a las Escrituras al tercer día resucitó. ¿Puedes creer eso? Créelo. No endurezcas tu corazón. Él quiere darte una vida satisfactoria para la gloria de su nombre. A Él sea la gloria. Oremos. Padre nuestro, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a poder evidenciar con lo que hacemos que hemos tenido un encuentro real contigo. Honra tu nombre, por favor, en medio nuestro. Permite que la iglesia sigamos teniendo comunión, sigamos proclamando el Evangelio, enseñando el Evangelio y aún padecer persecución por causa de él. Y te pido por favor que si hoy alguien está escuchando este mensaje, ábrele su corazón para que no le endurezca más y venga el arrepentimiento y pueda bautizarse. Pueda decir, quiero bautizarme porque Cristo ha cambiado mi vida. Dios mío, gracias por tu palabra. Oramos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. En acción de gracias. Amén.